Antes de empezar con todo el contenido que se refiere a esta segunda parte, quiero dejarles una sugerencia. Cuando ustedes miren estos videos, ¿sí? Y cualquier otro de los videos que nosotros preparamos en la cátedra como material didáctico para acompañar a la guía de estudio que estamos utilizando, lo que les recomiendo es que lo miren una vez, ¿sí? Que lo miren una segunda vez, deteniendo el video cuando sea necesario para tomar apuntes, y que lo miren una tercera vez en el caso de que ustedes hayan intentado hacer los ejercicios de la guía con los apuntes que tomaron y no entendieron los conceptos que tenían que utilizar para poder resolver los problemas que les damos. La idea de esto no es que ustedes ven el video una vez y con eso ya se entiende todo. Tienen la ventaja de no tener que escucharnos a nosotros en clase y sin embargo tener la explicación, ¿sí? Grabada, con lo cual pueden pausarla, pueden escucharla varias veces, pueden tomar apuntes con suma tranquilidad. De hecho, en esta parte de gases, ustedes habrán visto que contrariamente a lo que establecen las reglas de comunicación visual respecto de la elaboración de una presentación o de filminas, nosotros le hemos escrito un montón de contenido en las distintas diapositivas. Ese contenido está sacado de varios textos que nosotros recomendamos en la bibliografía de la materia. Y justamente lo que hicimos también, como les comentamos en la de estructura atómica, es un recorte de esos contenidos y una adaptación para que ustedes puedan entenderlo, aún con un nivel de física eh, básico, que es el que ustedes deberían tener después de haber cursado química y física para ciencias de la salud, que materia que se da en primer año y que sí o sí tenían que tener la cursada regularizada para poder hacer nuestra materia. La idea es que este material sirve de ayuda. Y que además las dudas que pueden surgir acá, ustedes las pueden consultar en los espacios virtuales. Dicho esto, vamos a empezar con la segunda parte del contenido, o sea, de lo que estamos viendo, que es el estado gaseoso. Las leyes y ecuaciones que vimos en el video 1, o sea, parte 1, se dice que son leyes naturales que describen cómo se comportan los gases. Es decir, por ejemplo, una de las leyes que vimos señala que el gas, cuando se calienta y la presión del mismo se mantiene constante, lo que hace es aumentar su volumen, es decir, que sufre una expansión. Sin embargo, esa descripción no incluye el por qué se comporta de esa manera. Es decir, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué cuando yo caliento el gas el volumen se expande? Para comprender las propiedades físicas de los gases necesitamos entonces una teoría y asociado a la teoría existirá un modelo que nos ayude a visualizar lo que sucede en esos procesos que estamos estudiando. Hacia la mitad del siglo XIX se desarrolló justamente una teoría que se denomina teoría cinético-molecular de los gases. Y esa teoría tiene una serie de características o que podemos llamar postulados, que son los que están indicados en esta diapositiva. Cuando leemos estos postulados, tendremos presente en la cabeza cuál es el modelo que está asociado a esa teoría o a esta teoría. El primer postulado señala que un gas está formado por un número muy grande de partículas muy pequeñas. Se dice que son partículas porque podemos hacer referencia a moléculas o en algunos casos átomos. Es decir, por ejemplo, si yo estoy hablando de un gas que es nitrógeno, en ese caso la molécula es diatómica. Pero si estoy hablando, por ejemplo, de un gas o estoy estudiando un gas como el helio es un gas noble y es un gas monoatómico.
Por eso nosotros le vamos a decir indistintamente para cualquiera de las dos, o al menos al principio, partículas. Esas partículas se encuentran en movimiento constante, lineal y al azar. Constante es decir que nunca se detienen, lineal es que se están desplazando en línea recta y al azar, es que el movimiento es aleatorio, es decir, en cualquier dirección. Es decir, que no tienen una dirección preferencial, o sea, no van todas para el mismo lado. Entonces es un movimiento aleatorio. El segundo postulado dice que esas partículas se consideran como masas puntuales, es decir, como si tuvieran masa, pero no ocupasen volumen. El tercero señala que las partículas chocan unas con otras y con las paredes del recipiente en que se aloja el gas. Las colisiones son perfectamente elásticas. ¿Y qué quiere decir eso? Acá nos lo explica el mismo texto. Dice que si bien las partículas individuales pueden ganar o perder energía por efecto del choque, para todo el conjunto de partículas, la energía total permanece constante, siempre que la temperatura se mantenga constante. Es decir, una partícula sola choca y cuando choca puede perder o ganar energía en ese momento, pero si yo miro el conjunto de partículas, la energía no va a variar. Otra condición o característica u otro postulado que es sumamente importante es que no se ejercen fuerzas de atracción y de repulsión entre las partículas del gas, excepto durante el corto tiempo en que colisionan. Por eso directamente podemos decir que no hay interacción entre las partículas. Y por último, en el último de los postulados, tenemos que la energía cinética promedio de las partículas es proporcional a la temperatura absoluta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando hablamos de energía cinética, la energía cinética se refiere a la energía asociada al movimiento de un cuerpo. ¿Mm? Promedio es que es la energía promedio de todas las partículas, del conjunto total de las partículas. Y dice que esa energía cinética promedio va a ser proporcional a la temperatura absoluta. Si aumenta la temperatura absoluta, aumenta la energía, y si disminuye la temperatura absoluta, disminuye la energía. La temperatura Kelvin, por lo tanto, visto desde este contexto, es una medida del movimiento aleatorio de las partículas. A mayor temperatura, el movimiento se dice que es mayor. Veamos, ya habíamos hablado en realidad de lo que era gas ideal. Y cuando definimos lo que era un gas ideal en la parte 1 de toda esta explicación que estamos dando para el estado gaseoso, nos referimos a que el gas ideal es un gas hipotético, o sea, siempre partiendo del hecho de que es un modelo y que es un gas que no existe. Es el gas que cumple todas las leyes naturales, ¿sí?, que habían deducido los científicos allá hace mucho tiempo, en todas las condiciones de presión y de temperatura posibles. Cuando lo definimos así, lo estamos definiendo desde un punto de vista macroscópico o descriptivo, ¿sí? Estamos viendo lo que ocurre en la naturaleza y decimos que ese gas cumpliría esas leyes para todas las condiciones de presión y de temperatura. Pero si nosotros tenemos que definir qué es un gas ideal desde el punto de vista microscópico, que es como estamos viendo nosotros ahora, qué es lo que está pasando, o sea, estamos hablando desde un punto de vista del nivel de partículas, de átomos o de moléculas, lo que vamos a decir es que el gas ideal es aquel que cumple todos los postulados de la teoría cinético-molecular. En la diapositiva anterior, el último de los postulados que leímos tenía que ver con una energía cinética promedio que dependía en forma proporcional con la temperatura. Cuando hablamos de energía cinética, nos estamos refiriendo al movimiento de un cuerpo.
y obviamente nos estaremos refiriendo a la velocidad con la que se mueve ese cuerpo. ¿Por qué hablamos de energía cinética o de velocidad promedio? Es justamente por este hecho de que las partículas de un gas, que ya vimos que podían ser moléculas o átomos, se, se caracterizan por tener todas velocidades diferentes. Y entonces, si tienen velocidades diferentes, también tendrán energías cinéticas diferentes y con eso podemos decir que hay una distribución de velocidades o una distribución de energía. Si nosotros observamos este gráfico, en el eje X tenemos indicado que está representada la velocidad en metros por segundo, mientras que en el eje Y está representado el número relativo de moléculas que tiene una determinada velocidad en metros por segundo. Por ejemplo, si observamos la campana, que está asociada con el oxígeno, y nos está indicando también la temperatura, porque dijimos que la energía cinética y por ende la velocidad dependen solo de la temperatura. Yo lo que puedo observar acá es que si veo dónde está el máximo de esta curva, que está aproximadamente en 500 metros por segundo, la mitad de esta medida, o sea, en esta escala justo es la mitad, lo que vamos a tener es que el mayor número de moléculas poseen esa velocidad. Sin embargo, va a haber moléculas que son todas las que están indicadas por estos I, ¿sí? Por estas alturas. Son moléculas que tienen velocidades menores y voy a tener otras moléculas que tienen velocidades mayores. Si yo hago un promedio de todas esas velocidades o calculo con esas velocidades las energías y las promedio, me dará la energía cinética promedio de las partículas de oxígeno, o sea, en este caso moléculas, a 273 Kelvin. Lo mismo haríamos para esta otra curva y para esta otra curva. Ahora, si nosotros comparamos la curva que está en rojo con la otra curva que está en rojo, que corresponden ambas a la misma sustancia que es el oxígeno, la única diferencia es la temperatura, podemos observar que para el oxígeno a 273 Kelvin, las velocidades oscilan entre un valor muy pequeño y más o menos 1200 o 1100 metros por segundo. Mientras que si la temperatura aumenta, las velocidades van a oscilar desde ese otro valor pequeño, desde un valor muy pequeño, pero llegan hasta 2000, casi 2000. Es decir, que yo voy a tener que el rango de velocidades es mucho más amplio para el oxígeno a una temperatura mayor que a una temperatura menor. Y el máximo de la curva también se desplaza a temperaturas mayores. Eso quiere decir que cuando yo comparo entonces las distribuciones del oxígeno, puedo constatar que las velocidades aumentan al aumentar la temperatura. Por otro lado, lo que puedo ver también es que si la temperatura se mantiene constante, necesariamente voy a tener que la distribución va a depender de la masa del gas. Si bien la temperatura es constante y eso implicaría que la energía cinética promedio del oxígeno sea igual a la energía cinética promedio del hidrógeno, porque dijimos que la energía cinética promedio solo depende de la temperatura y no depende de otra característica, por lo tanto el hecho de cambiar la masa no debería influir. Lo que yo observo es que el gas hidrógeno, que es más liviano, sus velocidades van a ir desde ese valor pequeño en el cual nacen todas las campanas, pero la distribución de velocidades va a llegar a valores mayores, es decir, por ejemplo, 3500 metros por segundo. También el máximo de la curva se ha desplazado hacia una velocidad mayor. Y esto está de acuerdo con este otro hecho que dice que las partículas del gas más ligeras tienen velocidades mayores que las más pesadas. Bien, ya entonces vimos por qué se decía energía cinética promedio y ahora se acuerdan que nosotros caracterizamos cualquier estado físico de un gas con cuatro variables, ¿no? Que eran la cantidad de gas presente, que es
evaluado con el número de moles. Después la otra propiedad era el volumen que ocupaba ese gas. La otra propiedad es la temperatura a la que está sometido ese gas o que tiene ese gas. Y la última de las variables fue la presión. Y justamente en el video anterior nos dedicamos o nos tomamos unos momentos para explicar qué era la presión, quién la había medido por primera vez, qué unidades se utilizaban para medir esa presión. ¿Se acuerdan que eran milímetros de mercurio o también llamados torr? Y que también eso tenía una equivalencia con otra unidad que se llamaba atmósferas. En esta diapositiva lo que vamos a ver es cómo relacionamos esa presión que definimos macroscópicamente con esta teoría, ¿sí? O sea, con la teoría cinético-molecular. Habíamos visto que para definir la presión era la fuerza que se ejercía en una superficie, o sea, por unidad de área. Obviamente que una de las cosas que señalamos fue que era difícil calcular la presión para las partículas de un gas con esta fórmula. Entonces, que por eso mismo se la equiparaba con la presión que ejercían los fluidos, ¿sí? Especialmente los líquidos. Y ahora lo que nos vamos a dedicar en este momento es a ver cómo podemos relacionar esta expresión que tenemos acá con esta teoría que aborda el comportamiento de un gas desde el punto de vista microscópico. La segunda ley de Newton, que ustedes deben haber estudiado también en química y física para ciencias de la salud, y si no lo hicieron en el secundario, se trabaja con ella, así que en algún momento tienen que haber escuchado, indica que toda fuerza que se ejerce sobre un cuerpo determinado, que tiene una determinada masa asociada, provoca que ese cuerpo se acelere, ¿sí? Es decir, que adquiera una aceleración. Hablamos de aceleración cuando hay un cambio de la velocidad en función del tiempo. Por eso acá en esta fórmula tenemos que la fuerza es igual a masa por aceleración, esto es lo que dice la segunda ley de Newton, y justamente eso es igual a la masa, y en el lugar de la aceleración yo lo que hice acá fue reemplazar por esto de que la aceleración es un cambio en el estado de movimiento y por ende si es un cambio en el estado de movimiento es una variación de la velocidad con el tiempo. Como la masa no depende del tiempo, lo que yo puedo hacer es introducirla adentro de este delta. El delta es siempre una representación de una variación. Es como varía la propiedad que está atrás del delta entre un estado final y un estado inicial. Entonces, yo lo que hice fue meter la masa dentro de este delta, como está acá, y esto lo que me está indicando es que la variación de esta cantidad es lo que se llama transferencia de momento o impulso. Y si yo estudio cómo se transfiere momento o impulso en una cierta cantidad de tiempo o en un intervalo de tiempo, voy a poder determinar cuál es la fuerza. Si nosotros consideramos que esa transferencia de momento o impulso está dada en todas las colisiones que hacen las partículas, la forma más fácil de calcularla va a ser considerar que la transferencia de momento o impulso que se produce en un choque, ¿sí? Por eso dice por choque, puede ser multiplicada por todos los choques que se dan en una cierta unidad de tiempo y entonces ahí sí tenemos la fuerza, ¿sí? Es decir, primero calculamos el impulso en un choque, lo multiplicamos por cuántos choques hay y recién después lo dividimos por la unidad de tiempo y nos da lo mismo que lo de arriba, que es la fuerza. Obviamente que toda esta expresión que tenemos acá es recién el numerador de la presión y nos falta aún dividirlo por el área. Entonces yo puedo poner dividido por área y entonces eso me va a dar la fórmula que tenemos acá abajo. Fíjense que en vez de poner transferencia de momento o impulso
puse directamente impulso, por choque, lo multiplicábamos, dijimos recién, por el número de choques, que es lo que está acá, lo dividimos por la unidad de tiempo, yo acá directamente puse tiempo en vez de delta t, ¿sí? Porque obviamente que el tiempo es el que pertenece a un intervalo. Y después yo tengo acá el área, ¿sí? Que es esta que está acá en el denominador, que está dividiendo a toda esta fuerza y justamente me quedó acá también en la parte de abajo para dividir a la expresión que teníamos anteriormente. ¿A qué viene esto? Esto sí nos dice cómo podemos relacionar la presión, que definimos macroscópicamente a través de esta fórmula, con la teoría cinético-molecular. Es decir, la presión va a depender de dos factores, de dos cuestiones. Una, cómo se transfiere el momento en un choque, ¿sí? O sea, el impulso que tienen las moléculas en un choque. Cómo cambian su velocidad en un choque. Y la otra va a depender de algo que vamos a llamar frecuencia de colisiones sobre la superficie del recipiente. La frecuencia de colisiones tiene que ver con la cantidad de colisiones o choques, vamos a denominarlo así indistintamente, y como yo lo divido por tiempo, es una frecuencia, ¿sí? Es qué frecuente es ese número de choques, o sea, cuántos choques hay en un tiempo, y me dice además que es sobre la superficie del recipiente, por eso acá está el área. Entonces, número de choques sobre tiempo es la frecuencia y sobre la superficie del recipiente es lo que está indicado acá. Y ahora vamos a ver cómo se tienen que modificar estos dos factores para que se modifique la presión que está ejerciendo el gas. Lo que hice acá es, como para que no quede desconectado de la diapo anterior, es volver a escribir esta expresión y nuevamente los dos factores que tienen peso, o sea, que se relacionan con la presión, y vamos a analizar en primer momento, en un primer lugar, cómo afecta la frecuencia de colisiones sobre la superficie del recipiente a la presión. Si yo tuviera que decir qué es eso, o sea, qué es ese factor, nuevamente lo que diríamos es que es el número de colisiones por segundo y por unidad de área. El número de colisiones por segundo y por unidad de área. Si yo tengo que aumenta el número de partículas por unidad de volumen, va a aumentar la frecuencia de colisiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay más partículas que pueden chocar en la misma cantidad de tiempo sobre el área, o sea, sobre la superficie del recipiente. Y también va a aumentar con las velocidades de dichas partículas. ¿Por qué va a aumentar con las velocidades? Porque si las partículas se mueven más rápido en una determinada cantidad de tiempo, ¿sí? Van a chocar más veces, con lo cual el número de choques también aumenta. Entonces, la frecuencia de colisiones, este factor que está acá, depende de dos cuestiones. Depende del número de partículas y depende de las velocidades de esas partículas. Si esos dos factores aumentan, aumenta esto. ¿Y qué va a pasar? Esto es lo que está indicado en este renglón de abajo, pero justamente si esto aumenta, va a aumentar la presión. Fíjense que dice que al aumentar la frecuencia, aumenta la fuerza total sobre la pared del recipiente, o sea, aumenta F, y también aumenta la presión, o sea, P. Si yo tengo más colisiones, hay más fuerza sobre la pared de ese recipiente y también vamos a tener entonces que la presión tiene que aumentar. El otro de los factores que está implicado es esto de el impulso por choque, ¿sí? O sea, esto que tenemos acá. Vamos a leer qué significado tiene esa expresión. Dice, cuando una partícula choca contra la pared del recipiente, cambia su dirección y su velocidad. A ver, si nosotros nos imaginamos que la pared del recipiente sería esta línea que tenemos acá, y si yo me imagino que la partícula es una molécula que se está desplazando en este sentido, una vez que choca sobre la superficie del recipiente, lo que va a pasar es que va a ser desviada de su trayectoria original, sigue siendo una línea recta, pero
Al modificar su dirección de desplazamiento, también se modifica su velocidad. Al modificarse la velocidad, hay un cambio en esa velocidad, entonces hay un cambio en el producto PM por V, o sea, de masa por velocidad. Y por lo tanto, se ha producido, como dice justamente el texto acá, una transferencia de momento llamada impulso. Eso entonces tiene que ver con el impulso. El impulso aumenta con la masa, es decir, que si la partícula tiene más masa, ese impulso va a ser mayor, y también aumenta con la velocidad. Si la velocidad es mayor, el impulso también va a ser mayor. Y obviamente, ¿qué pasa si el impulso aumenta? Si el impulso aumenta, va a aumentar la fuerza. Y si aumenta la fuerza, ¿qué va a aumentar? La presión. Por lo tanto, teniendo en cuenta estos dos factores, uno puede decir que al aumentar la frecuencia y el impulso de las colisiones, aumenta la fuerza total sobre la pared del recipiente, con lo que la presión también es mayor. Esto sirve para analizar de la guía que están haciendo ustedes el problema 1 y también para ver todos los problemas en los cuales se les está pidiendo que expliquen las leyes que vimos en forma macroscópica con la teoría cinético-molecular. Nos falta ver cómo relacionamos la temperatura con el contexto de la teoría que estamos viendo. Y vamos a empezar leyendo lo que habíamos escrito, ¿sí? En la diapositiva, en la de las primeras que señalamos para esta parte 2. Decía que la energía cinética promedio de las moléculas de un gas es proporcional a la temperatura absoluta, o sea, la temperatura Kelvin del gas. Eso quería decir que si aumentaba la temperatura, obviamente va a aumentar la energía cinética promedio. Y solo depende de ese factor. Si disminuye la temperatura, disminuye la energía cinética promedio. La manera de calcular la energía cinética es a través de esta expresión. La energía cinética es igual a un medio del producto de la masa por la velocidad que lleva una partícula a un cuerpo elevada al cuadrado. Si aumenta la energía cinética la energía cinética, obviamente que va a ser debido al aumento de alguno de estos dos factores, o bien por el aumento de la masa, porque esto con esto es proporcional, o bien por aumento de la velocidad. Si aumenta la velocidad, aumenta la velocidad al cuadrado, y si aumenta la velocidad al cuadrado, también aumenta la energía cinética. La barrita que yo les puse acá arriba, o sea, esto que está acá, hace referencia a lo que nosotros llamamos promedio. Entonces, cuando yo hablo de energía cinética y le pongo la barrita, estoy hablando de energía cinética promedio. Y justamente está asociada a que las partículas, que todas tienen la misma masa, por eso en la masa no le pongo la barrita arriba, porque la masa es la misma para todas, pero como las velocidades no son las mismas, si yo esa velocidad la elevo al cuadrado, después lo que voy a sacar también es un promedio para obtener la energía cinética promedio. Por eso a esto que está escrito acá es lo que se llama velocidad cuadrática media. ¿Sí? O sea, es velocidad, leo lo de abajo, cuadrática media. Lo que señala la diapositiva es que el aumento de la temperatura produce un incremento de la energía cinética promedio y de la velocidad cuadrática media del gas. La masa no cambia con la temperatura. Por eso la temperatura que influye sobre esto, influye sobre esto. ¿Se acuerdan que en la segunda diapositiva que vimos la distribución de las velocidades, qué veíamos? Que al aumentar la temperatura, ¿sí? Las velocidades se distribuyen en un rango más amplio. Y entonces cuando saco el promedio, ¿sí? O elevo esas velocidades al cuadrado y después saco el promedio, me va a dar también un valor mayor. Eso está reflejado en esta expresión. Y después acá veo que las moléculas de dos gases diferentes que están a la misma temperatura, entonces si yo digo que los dos gases diferentes, o sea, el gas A y el gas B,
tienen la misma temperatura, o sea, la temperatura A y la temperatura B son las mismas, entonces, como dijimos que la energía cinética promedio solo dependía de la temperatura, yo ahora les estaría preguntando en clase si estas energías cinéticas promedio son iguales o no para A y B. Y esperaría que ustedes me contesten que la energía cinética promedio de A es exactamente igual a la energía cinética promedio de B. Entonces, lo que yo voy a tener es que la energía cinética de los dos es la misma, pero sin embargo la masa de A, por ejemplo, va a ser mayor que la masa de B. O sea, esta masa es mayor y esta masa es menor. Y entonces, ¿eso cómo va a influir en su movimiento? Fíjense que si nosotros tenemos que la energía cinética es la misma, yo voy a tener acá masa y velocidad al cuadrado, medio. Si esto disminuye, para que esto me dé siempre igual, esto tiene que aumentar. O sea, si yo tengo un producto y quiero que siempre me dé el mismo número como resultado, si la masa aumenta, esto tiene que disminuir para que el producto siga siendo constante. Entonces, eso quiere decir que para que me dé la misma energía cinética, el que tiene mayor masa, ¿sí? ¿Cómo se va a mover? Se va a mover con menor velocidad cuadrática media. Y el que tiene menor masa se va a mover con mayor velocidad cuadrática media. Pensémoslo así, en de forma cotidiana. Si yo tengo que le doy a las dos personas, la misma cantidad de energía, ¿no? O sea, es como que a las dos les doy el mismo, vamos a ponerlo así entre comillas, poder, energía. Y entonces yo veo que una persona es más gordita y la otra es más flaquita. ¿Quién se va a mover con mayor velocidad? La más flaquita. ¿Sí? Los dos tienen el mismo poder, pero al ser uno más pesado que el otro, su velocidad va a tener que ser menor que la del más liviano. ¿Sí? Dice en el texto, sin embargo, las moléculas del gas más liviano, que tiene menor masa, en este caso yo lo representé con la letra B, tienen mayor velocidad cuadrática media, acá está, velocidad cuadrática media, que las moléculas del gas más pesado, que sería el A. Como los dos tienen la misma energía cinética porque tienen la misma temperatura, lo que van a variar es su velocidad. Yo no puedo volver para atrás, pero si ustedes se acuerdan lo que hablamos de la distribución de velocidades y comparábamos la curva del oxígeno a 273 Kelvin con la del hidrógeno a 273 Kelvin, que era la curvita azul en el gráfico ese, veíamos que la temperatura era la misma, o sea, la temperatura del gas oxígeno con en este caso del hidrógeno es la misma, con lo cual la energía cinética promedio debería ser la misma, pero ¿quién tenía la distribución más amplia de velocidades? ¿Se acuerdan que era la curva azul, que se extendía hasta velocidades muy altas? Por eso es que su velocidad es mayor que la de A. ¿Mm? Estas dos cuestiones, o sea, tanto la primera como la segunda, están reflejadas en el gráfico de distribución de velocidades. En esta diapositiva y en las dos que siguen vamos a ver cómo se usa la teoría cinético-molecular para explicar las leyes de los gases. Y con la primera que vamos a empezar es con la ley de Boyle, en la cual un efecto de un aumento de volumen a temperatura constante produce una disminución de la presión. En este gráfico que tenemos al lado izquierdo de este simulador que vamos a observar ahora, podemos ver que cuando la presión es importante, acá tenemos el peso de 4 pesas sobre un émbolo y ese peso sobre este émbolo, o sea, esa fuerza distribuida sobre la superficie del émbolo, ocasiona una presión de mayor magnitud que si tuviéramos solo una pesa sobre el mismo émbolo. De ahí la diferencia que observamos en los tamaños de las flechas.
podemos ver, si contáramos las partículas, que la cantidad de partículas que hay acá y acá es exactamente la misma. Y la temperatura, obviamente, de la experiencia es la misma. Vamos a observar qué es lo que ocurre desde el punto de vista más dinámico, es decir, con un simulador, y a partir de ahí analizar qué es lo que nos cuenta acá este texto. Este simulador lo pueden descargar de la dirección o del enlace que vamos a incluir con la descripción del video en el aula de la asignatura. Podemos observar que acá hay un recipiente que va a tener un determinado volumen y si marcamos acá el ancho, podemos medir el ancho de este recipiente. Nosotros vamos a cambiar el volumen y va a cambiar el ancho, pero suponemos que la altura y la profundidad siguen siendo las mismas. Por eso el cambio de volumen va a ser proporcional al cambio del ancho del recipiente. Si nosotros movemos en esto, aumentaremos o disminuiremos la temperatura también a la cual se encuentra sometido el gas. Cuando accionamos este inflador, insuflamos una cantidad de gas dentro del recipiente que está representado según el modelo de la teoría cinético-molecular. Es decir, hay masas puntuales de volumen despreciable que se mueven de forma continua, no se detienen, en trayectorias rectas, chocan entre sí con las paredes del recipiente y mantienen su velocidad constante siempre que la temperatura permanezca constante. O sea, la velocidad cuadrática media y por ende también su velocidad constante. Lo que tenemos en este caso es que en cada choque los choques son elásticos. Para que la temperatura permanezca constante, marcamos acá en el simulador que la temperatura debe ser mantenida constante. Acá vamos a leer la presión. La temperatura es de 300 Kelvin y podemos observar que la presión es aproximadamente de 12 atmósferas cuando mantenemos esa temperatura y cuando consideramos el volumen de este recipiente en estas condiciones. Si además tildamos esto, ¿sí? Contador de colisiones, nos aparece acá un contador de colisiones que cuenta los choques en una determinada, que se producen con la pared en una determinada cantidad de tiempo. 10 picosegundos. Pico es 10 a la menos 12. Vemos que para 12 atmósferas los choques son 62. Eso es lo que nos está dando la frecuencia de las colisiones por unidad de área de recipiente. Si el recipiente se aumenta al doble, obviamente como la temperatura no varía, la energía cinética de las partículas debería ser la misma, la energía cinética promedio, con lo cual se mueven a igual velocidad, pero ¿qué pasa? La presión disminuye a la mitad. Entonces tenemos que de 12 pasó a 6 atmósferas y lo que estamos viendo acá es que la cantidad de choques también aproximadamente disminuyó a la mitad. Obviamente tiene un error como cualquier instrumento de laboratorio en el que midamos alguna magnitud. Entonces vemos que el volumen se duplicó y la presión se dividió a la mitad. La velocidad, o sea, la energía cinética promedio es la misma. Finalmente, si nosotros aumentamos el volumen a 15, proporcional a 15 nanómetros, es decir, que lo triplicamos respecto de la condición original que teníamos cuando empezó la experiencia, la presión obviamente va a ser 3 veces menor. Si antes era 12 al principio del experimento, ahora es de 4 atmósferas y también vamos a ver que las colisiones que se producen contra la pared van a ser 3 veces menores que las originales. Primero eran 62, ahora son 21 colisiones. En este caso el número quedó un poco mejor. Siempre la frecuencia de colisiones la medimos en la misma cantidad de tiempo y siempre en la misma, o sea, lo estamos determinando por unidad de área. Todo lo que hablamos estaría resumido acá, es decir, que lo que está pasando en esta experiencia es que la energía cinética promedio y la velocidad cuadrática media de las partículas no cambia si la temperatura permanece constante. El impulso permanece constante. Sin embargo, si el volumen aumenta, las partículas deben recorrer una mayor distancia entre colisiones, por lo que el número de choques con la pared del recipiente por unidad de tiempo y de área es menor, que era lo que evidenciábamos en el contador. Como la frecuencia es menor,
y el impulso no varía, la frecuencia menor hace que la fuerza sea menor. Y entonces la presión va a disminuir, ¿sí? Porque disminuyó la fuerza, es decir, porque la frecuencia de colisiones por unidad de área es menor. En esta otra diapositiva vamos a explicar la ley de Charles. La ley de Charles decía que el efecto de un aumento de la temperatura mientras se mantenga la presión constante ocasiona un aumento de volumen. Fíjense nuevamente en este gráfico de la izquierda que tenemos la presión es constante, está dada por la misma fuerza, es decir, el peso de una pesita sobre el mismo émbolo. Con esto nos aseguramos que la presión sea la misma. La cantidad de gas, que es la otra variable que se tiene que mantener constante, en el gráfico también permanece constante. Tengo 6 pelotitas y acá también. ¿Sí? O sea, 6 partículas y 6 partículas. Obviamente acá no está indicado, pero en este caso, o sea, vamos a ponerlo en indicación, en este caso se aumentó la temperatura y al aumentar la temperatura lo que se produjo es un aumento de volumen. Vamos a estudiarlo de una forma más dinámica con el simulador. Nuevamente partimos de las mismas condiciones iniciales o condiciones similares. Tenemos una cantidad de gas dentro del recipiente, un volumen original que es proporcional a 5 nanómetros. Tenemos una temperatura de aproximadamente 251 Kelvin y podemos leer la presión que está aproximadamente en un valor de 9,8 atmósferas. Nosotros la presión la vamos a mantener constante, entonces por eso señalamos acá presión constante y el volumen va a variar. Entonces tenemos tildado ancho que nos va a dar esta medida y el contador de colisiones que nos da acá las colisiones. Si nosotros contamos cuántas colisiones hay en 10 picosegundos, me da aproximadamente 48, que va a ser una medida, va a estar relacionada con esta presión. Lo que hacemos ahora es, moviendo esto que está acá abajo, empezamos a entregarle energía térmica y observamos que al aumentar la temperatura, el volumen se desplaza por sí solo, sin tener yo necesidad de desplazarlo con mi mano y la manija que teníamos en la diapositiva anterior. Lo que vamos a hacer es duplicar la temperatura, o sea, el valor de 500. Aproximadamente acá es muy difícil setearlo, por eso podemos dejarlo en un valor aproximadamente de 500. Vemos que la presión no se modificó y para evidenciar si la cantidad de colisiones cambió o no, lo que vamos a tocar es el contador de colisiones. Obviamente que cuando aumenta la temperatura, ¿se acuerdan que lo que nosotros decíamos era que lo que variaba era la energía cinética promedio de las partículas? Y obviamente la velocidad cuadrática media también. Acá estamos tocando el contador y vemos que aproximadamente nos debería dar, como recién, entre 41 y 48. Acuérdense que tiene un error por el error de medida. La presión sigue siendo constante y la temperatura se duplicó y obviamente el volumen también. Ahora nuestra idea es seguir modificando esa temperatura, por lo cual seguimos agregando energía térmica. Las moléculas se mueven más rápidamente. Si ustedes siguieran con sus ojos alguna de ellas, verían que aumenta su velocidad o su rapidez. Y entonces, a medida que yo voy entregando la energía térmica, se puede mover con mayor energía, que se transforma en energía cinética. Y esto hace que el volumen aumente. Fíjense que acá yo tripliqué el valor de la temperatura respecto de su condición original, que era 250. La presión sigue siendo constante y si nosotros volvemos a medir las colisiones, ¿sí? Me debería dar entre 41 y 48, 42 y 48, que era lo que vimos hasta ahora. En este caso nos dio 45. Vamos a analizar qué ocurrió en el simulador leyendo el texto. Dice, la energía cinética promedio y la velocidad cuadrática media de las partículas aumentan si la temperatura también aumenta. El impulso, que dependía de la velocidad y de la masa no cambia con la temperatura, pero sí la velocidad. El impulso también es mayor. Y las partículas chocan con más fuerza. Es decir, que momentáneamente cuando aumenta la temperatura,
lo que está pasando es que las moléculas de acá adentro tienen más fuerza que lo que tenemos de este otro lado de acá. O sea, yo tengo que acá momentáneamente esta fuerza es mayor que la de afuera. Entonces, en ese momento, la presión es mayor, porque la frecuencia de colisiones por unidad de área y el impulso aumentan. Como esta presión en este momento es mayor y el émbolo no está rígido, lo que consigue es empujarlo hacia arriba. Cuando lo empuja hacia arriba, el volumen del recipiente aumenta. Y al aumentar el volumen del recipiente, eso hace que esta presión que tenía originalmente vuelva a caer, ¿sí? O sea, es como todo, es como que voy tomando fotitos así, instante por instante, instante por instante. Entonces yo me lo tengo que imaginar. En un instante, ¿qué pasó? Al instante siguiente vuelve a pasar lo mismo. Al instante siguiente vuelve a pasar lo mismo. Entonces, en un instante dado, entonces las moléculas, como tienen mayor fuerza, por esto de que el impulso es mayor, hacen que esta presión, ¿sí?, sea mayor. Como esta presión es mayor, en ese instante determinado le gana a la de afuera. Le gana a la de afuera desplazando el émbolo. Pero cuando desplaza el émbolo, al mismo tiempo aumenta el volumen. Y al aumentar el volumen, de nuevo, la presión interna disminuye y se hace igual a la de afuera. En ese instante el émbolo se queda quieto. Si yo vuelvo a entregar calor, de nuevo tengo lo mismo. Es decir, en ese instante dado, la fuerza o la presión interna es mayor, empuja el émbolo hacia afuera y cuando la presión interna vuelve a disminuir porque se iguala con la de afuera, el émbolo se queda quieto. Es decir, que es como un sub y baja. Sube la presión interna, empuja el émbolo, disminuye. Sube la presión interna, empuja el émbolo, disminuye. ¿Sí? Cada vez que disminuye es cuando se hace igual a la externa y entonces ahí no puede seguir empujando el émbolo. ¿Mm? Entonces, vamos a leer acá. Dice, la presión dentro del recipiente es mayor porque la frecuencia de colisiones por unidad de área y el impulso aumentan. Como el recipiente no es rígido, el volumen se expande hasta que la presión interna del gas se equilibra con la presión externa constante. Y ahí si no sigo calentando o si la temperatura permanece constante, el volumen quedará constante en ese valor, que fue lo que pasó cuando pasamos de 5 a 10, ¿sí?, de ancho, y cuando pasamos de 10 a 15. Cuando estaba en 15, ahí ya el émbolo no se movía más y quedó con una presión determinada. En esta última diapositiva, que se refiere al uso de la teoría cinético-molecular para explicar las leyes de los gases, vamos a ver la última de las tres leyes que vimos, que son la ley de Gay-Lussac. ¿Qué es la ley de Gay-Lussac? ¿Qué estudia? ¿Qué es lo que causa un aumento de temperatura mientras el volumen se mantiene constante sobre una masa definida de gas? Y nosotros sabemos que eso lo que ocasiona es un aumento de presión. Si observamos este gráfico de la izquierda, el recipiente que está a la derecha de estos dos, bueno, obviamente los dos tienen la misma cantidad de partículas y lo que vamos a ver es que cuando entregamos energía térmica al sistema, la presión aumenta, con lo cual para que este émbolo no se mueva, lo que voy a tener que hacer es ir agregándole más pesas, de modo tal que haya una mayor fuerza en la misma área y eso ocasiona una mayor presión. Para verlo dinámicamente utilizamos nuevamente el simulador, que es el que está acá, y vamos a partir de las mismas condiciones de la diapositiva anterior, es decir, una temperatura de 250 Kelvin, con una misma masa de gas que había en la diapositiva anterior. La presión es muy similar, es de 9,8 atmósferas y van a ver que cuando empiezan a contar los choques nos deberían dar similar a la diapositiva anterior.
Como nosotros vamos a estudiar la ley de Gay-Lussac, en la ley de Gay-Lussac lo que se mantiene constante es el volumen. Por eso vamos a señalar o tildar acá volumen mantener constante. Desaparece la manija y el recipiente se transforma en un recipiente rígido. Una vez que hicimos esto, lo que vamos a hacer ahora es entregarle energía térmica al sistema calentando y vamos a llevar la temperatura al doble de su valor original. Vamos viendo que las moléculas se mueven cada vez con una mayor velocidad, más rápido, y eso hace que puedan chocar más veces con las paredes del recipiente en la misma cantidad de tiempo. Eso ocasiona un aumento de la presión. Fíjense que casi se fue al doble de la presión original cuando la temperatura es el doble y las colisiones también deberían haber aumentado. ¿Qué es lo que estamos evidenciando ahí? En realidad acá hay un pequeño error en el conteo de las colisiones debido a que no es exactamente el doble de la original. Y esto se debe a que en realidad la presión está dependiendo no solo de la frecuencia de colisiones, sino también está dependiendo de la fuerza con la que las moléculas chocan, o sea, del impulso. Eso lo vamos a leer después acá. Fíjense que contamos dos veces y siempre me da el mismo valor. Lo que tenemos entonces en este caso es que vamos a seguir aumentando la temperatura por agregado de energía térmica. Eso produce obviamente que las moléculas se muevan cada vez con mayor velocidad, promedio también, y la presión va a seguir aumentando. Fíjense que es aproximadamente el triple del valor original cuando la temperatura se triplicó, es decir, que son magnitudes directamente proporcionales. Si yo hago el conteo de las colisiones, obviamente me va a dar mayor que en el caso anterior, que es lo que vemos ahí. ¿Cómo podemos relacionar esto con la teoría? Es lo que está indicado en este párrafo que está acá abajo y que explica lo que está sucediendo. La energía cinética promedio y la velocidad cuadrática media de las partículas aumentan si la temperatura también aumenta. Es lo mismo que pasaba en la diapositiva anterior. El impulso es mayor, es decir, que las partículas chocan con más fuerza. Si el volumen no cambia, el número de choques con la pared del recipiente por unidad de tiempo y de área es mayor. Es decir, que como se mueve más rápido, no solo el impulso es mayor, sino también la frecuencia de las colisiones. Entonces, esos dos factores hacen aumentar la fuerza y fuerza dividido área, que el área sigue siendo constante, aumenta la presión. Por eso dice que la presión es mayor porque la frecuencia de colisiones por unidad de área y el impulso aumentan. Bien, nosotros vimos que en toda la parte 1 del video, incluso hasta lo que hablamos recién, los gases, o sea, siempre hablamos de un gas ideal. Y dijimos que el gas ideal es un modelo, ¿sí? O sea, es un gas hipotético. Por lo tanto, no existe. Lo que existe en la realidad son los gases justamente reales. Y los gases reales, yo voy a poner acá, no son ideales. ¿Y por qué? Vamos a analizarlo un poquito ahora. Primero, lo que dijimos es que un gas ideal cumple esta expresión, ¿sí? O esta ley en todas las condiciones de presión y de temperatura habidas y por haber. Yo lo que puedo hacer con esto es despejar, o sea, mandar esto que está acá dividiendo a P por B. Vamos a hacerlo acá abajo. Es decir, yo digo que P por B dividido en RT es igual, y cuando hago eso, en realidad lo que me quedaría acá es un 1, ¿no? De modo tal que si yo esto que está en el denominador lo paso multiplicando, 1 por nRT me vuelve a quedar nRT. Si yo considero esta expresión, siempre me va a dar 1 mientras el gas sea un gas ideal. Ahora, ¿qué pasa? En los gases reales, cuando yo hago la misma cuenta, no me va a dar 1. Puede darme 1 muy pocas veces o me puede dar un número distinto de 1.
Entonces, ese resultado que me da lo vamos a simbolizar con una Z y lo vamos a llamar factor de compresibilidad. El factor de compresibilidad es una medida útil de la desviación de un gas real respecto del comportamiento del gas ideal. Cuanto más lejos me dé del valor 1, yo voy a decir que ese gas real se está alejando muchísimo de este comportamiento ideal. Sea positivo, o sea más grande que 1, sea menor que 1. Y cuando Z de 1 para un gas real, yo lo que voy a decir es que el gas real se está comportando como gas ideal, lo cual no puedo decir pero no puedo decir que el gas real es un gas ideal. No, lo que puedo decir solamente es que se comporta como gas ideal en las condiciones que estoy estudiando. Eso siempre que Z me dé 1. ¿Y por qué un gas real no se puede considerar que es ideal? ¿Mm? Es por los efectos del volumen de las moléculas del gas y por la presencia de fuerzas intermoleculares. Y eso lo vamos a analizar en estos dos gráficos que hay acá. Al observar este gráfico, vemos simplemente la aplicación de la ley de Boyle. Cuando la presión aumenta, indicado por una flecha que es más grande que esta otra que está acá, el volumen disminuye. ¿Hasta qué punto voy a poder aumentar la presión? No la voy a poder aumentar indefinidamente, porque el volumen nunca va a llegar a poder valer cero. ¿Por qué? Porque las moléculas del gas por sí solas ocupan un espacio y son incompresibles, o sea, las moléculas son incompresibles. Llega un momento que yo no puedo comprimir las moléculas del gas. Entonces, como yo tengo que las moléculas ocupan un determinado espacio, en realidad el volumen que les va quedando para moverse es cada vez menor. Entonces, la presión que yo voy a tener acá va a ser mayor que la que esperaría para un gas ideal. Acuérdense que presión y volumen son inversamente proporcionales. Al observar el factor de compresibilidad, dado que P aumenta, entonces Z me va a dar mayor que 1. Vamos a poner acá entonces que Z es mayor que 1 y justamente cuál era el efecto que producía eso es el volumen de las moléculas del gas. Obviamente no vamos a poner que es el B mayúscula porque el B mayúscula es el volumen del recipiente y no el volumen de las moléculas del gas. Para observar el efecto de la presencia de fuerzas intermoleculares, vamos a mirar los gráficos que están acá a la derecha. En este caso, nosotros tenemos representado un gas ideal donde una molécula justamente individualizada con un color violeta está chocando con la pared del recipiente y las moléculas vecinas que también están moviéndose, aunque no sabemos en qué dirección, no ejercen ninguna interacción con la molécula de color violeta. Es decir, hay una ausencia de fuerzas de atracción y de repulsión entre ellas. Sin embargo, acá donde estamos representando un gas real, podemos observar que las moléculas vecinas sí están ejerciendo una interacción con la molécula de color violeta que va a chocar con la superficie y a su vez que cuando aumenta el número de moléculas vecinas, el número de esas interacciones es cada vez mayor. En este caso, que hablamos de un gas real, la figura nos muestra que debido a las fuerzas atractivas existentes entre las moléculas, la fuerza de las colisiones de las moléculas del gas con las paredes del recipiente es mucho menor de lo esperado para un gas ideal, con lo cual la presión es menor que la que esperaríamos obtener si este fuera un gas ideal. Es decir, imaginémonos que esta molécula está justo a punto de chocar y otra molécula del seno del volumen la atrae hacia sí. Y eso disminuye su fuerza de choque con la pared.
Si volvemos a observar acá el factor de compresibilidad, como la presión es menor de lo que esperamos, obviamente el factor de compresibilidad nos va a dar menor que 1. Entonces vamos a anotar acá que Z es menor que 1 en el caso de que el efecto de las fuerzas intermoleculares se manifieste en el gas real. ¿Mm? En este gráfico vemos representado el factor de compresibilidad, fíjese que dice P por B sobre RT, falta N, porque en este gráfico el número de moles de gas que se están teniendo en cuenta es un mol, por eso el N no está en la expresión de Z, ¿sí? Pero esto que está acá es el factor de compresibilidad. Y lo que estamos haciendo es representarlo en función de la presión. Podríamos haber elegido también el volumen o la temperatura, es lo mismo. Nada más que, bueno, en este caso lo que vemos es que el factor daría siempre 1, por eso acá hay una línea punteada, si el gas que nosotros estamos considerando es un gas ideal. Entonces vamos a ponerle que la línea punteada corresponde a un gas ideal. Sin embargo, para los distintos gases que están representados en el dibujo, por ejemplo, para el CO2, vamos a tener que para estas presiones el Z me da menor que 1, por eso la línea está por debajo del 1, y para presiones mayor que 500, el Z me da mayor que 1. En el caso del hidrógeno me da siempre Z mayor que 1. En el caso del metano, que es el que está acá, primero me da el Z menor que 1 hasta presiones cercanas a 400 atmósferas y después me da mayor que 1. Y para el nitrógeno me da menor que 1 hasta 200 atmósferas y después me da mayor que 1. Cuando el factor da menor que 1 a bajas presiones, o sea, en esta zona, ahí está predominando, como vimos, el efecto de las fuerzas de atracción. ¿Se acuerdan que dijimos que el Z da menor que 1 cuando uno consideraba el efecto de las fuerzas de atracción? Por eso en esta zona predomina ese efecto. Y la desviación es mayor cuando esas fuerzas son mayores. Fíjense que en el caso del hidrógeno, que es una molécula pequeña formada por 2 electrones, vamos a tener que la nube electrónica es muy pequeña y poco polarizable, con lo cual las fuerzas de London, que son las que están presentes, casi no ejercen ningún efecto. En cambio, en el caso del nitrógeno, ¿sí?, que tiene una nube electrónica mucho más grande, ya las fuerzas de London empiezan a tener efecto, e incluso lo mismo pasaría en el metano y en el dióxido de carbono, donde la nube es aún mayor, ¿sí? Fíjense que va creciendo la polarizabilidad de la molécula, va aumentando la intensidad de las fuerzas atractivas de London y eso hace que el Z sea cada vez más diferente de 1 y sea cada vez menor que 1 en mayor proporción. Luego vamos a tener que el factor da mayor que 1, o sea, a altas presiones. Fíjense que a altas presiones ya el factor me está dando mayor que 1. Y en esas condiciones es donde predomina el efecto del volumen propio de las moléculas. ¿Se acuerdan que cuando nosotros aumentábamos la presión, entonces el volumen se hacía cada vez más chiquito, que es lo que dijimos recién, y empieza a tener importancia el volumen propio de las moléculas porque ese volumen que ya es chiquito lo reduce aún más. Este gráfico está dentro de la guía, ¿sí? Y les pide justamente que expliquen el gráfico que están observando. La explicación sería justamente esta. Este otro gráfico también está incluido en la guía de estudio y también se les pide que traten de interpretar qué es lo que se observa en el gráfico en función de la teoría cinético-molecular,
Esa interpretación la vamos a hacer acá. Lo que vemos es que en principio siempre cuando analizo un gráfico tengo que decir cuál es el eje Y, que es el factor de compresibilidad, y lo estoy graficando en función de las presiones a las cuales está sometido el gas. Obviamente, como dijimos antes, en el factor de compresibilidad no está N, porque el N es un mol, ¿sí? Si el factor de compresibilidad me da 1, que es la línea punteada, entonces el gas es un gas ideal o se comporta como ideal. En este caso, vamos a aclarar, aunque no lo hice en la diapositiva anterior, que el Z vale 1 y por eso es la línea punteada. Y lo que tengo representado acá, entonces, es el factor de compresibilidad para el gas nitrógeno a distintas temperaturas. Y lo que se observa es que en esta región, ¿sí?, hay una modificación en cuanto al Z, ¿sí? Acá vamos a tener que a la temperatura de 200 Kelvin el Z está bastante alejado del 1. La temperatura de 500, que es mayor, el Z ya no está tan alejado, y la temperatura de 1000 Kelvin ya el Z no tiene valores inferiores a 1. ¿Se acuerdan que el Z menor que 1 representaba la existencia del efecto debido a las fuerzas intermoleculares? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá en esta zona donde la temperatura aumenta? Lo que está pasando es justamente lo que dice acá. A altas temperaturas, las moléculas del gas tienen suficiente energía cinética promedio como para vencer las fuerzas de atracción con las moléculas vecinas. Es decir, que a medida que yo aumento la temperatura, aumenta la energía cinética promedio y eso hace que la molécula vecina le resulte más difícil atraer a la que se está moviendo con tanta velocidad. Y sin embargo, siempre el efecto del volumen de las moléculas sigue estando presente a altas presiones. Quiere decir que ese efecto no se va a, a desaparecer, o sea, no lo vamos a anular por aumento de la temperatura. Entonces, por eso vemos que el Z es mayor que 1 cuando la presión es alta, como ocurre con las tres temperaturas, o bien como ocurre con la temperatura mayor, aún a presiones un poco menores. De los gráficos de la diapositiva anterior, llegamos a la conclusión que está detallada acá. Los gases reales tienden a comportarse idealmente a temperaturas altas. Y cuando decimos altas, ¿a qué nos estamos refiriendo? En realidad nos estamos refiriendo a temperaturas que están alejadas de la temperatura de ebullición del gas. Si ustedes piensan que la temperatura de ebullición corresponde al cambio de estado de gas a líquido, en ese punto o en esa temperatura lo que va a pasar es que las moléculas del gas tienen un movimiento mucho más lento y entonces ese movimiento más lento permite que interaccionen unas con otras y al interaccionar unas con otras permite que se aproximen y al aproximarse se produce el cambio de estado de gas a estado líquido. ¿Se acuerdan de los diagramas que veíamos que caracterizaban cada uno de los tres estados? En el estado sólido las partículas estaban próximas y muy ordenadas, en el estado líquido estaban próximas pero desordenadas y en el estado gaseoso estaban alejadas. Para aproximarse justamente lo que tiene que tener efecto es una fuerza de atracción entre ellas. Cuando las presiones son bajas, también los gases reales tienden a comportarse idealmente. Y a que llamamos presión baja, por lo general es un valor menor que 10 atmósferas. Llegado a este punto, uno se podría preguntar qué ecuación podría utilizar para predecir las propiedades de los gases en condiciones de presión elevada, ¿sí? Debido a que en ese rango la desviación del comportamiento ideal es demasiado grande. Una ecuación útil, ¿sí?, desarrollada para ello fue la que propuso el científico holandés Johannes van der Waals, quien vivió entre los años 1837 y 1923. La ecuación es la que está representada en este recuadro amarillo
y tiene incluido, respecto de la ecuación propuesta para los gases ideales, dos constantes que son A y B, donde A tiene que ver con las fuerzas de atracción intermoleculares y B tiene que ver con el volumen de las moléculas del gas. Fíjense que si el volumen de las moléculas del gas es importante, entonces como este término se le resta al volumen del recipiente, lo que nos está contando es justamente lo que habíamos deducido en la diapositiva anterior. Es decir, que el volumen disponible en el recipiente se hace mucho más pequeño, con lo cual la presión es más alta que la esperada para el gas ideal. Por otro lado, dijimos que el factor A mide las fuerzas de atracción intermoleculares y habíamos dicho que la presencia de esas fuerzas ocasionaba una disminución de la presión que ejerce el gas real respecto de las que esperamos en el gas ideal. Por eso, para compensar esa pérdida de presión, es que a la P le sumamos este factor de corrección. Estos dos factores, A y B, dependen, estos dos, del peso molecular del gas y aumentan cuando aumenta el peso molecular del gas. Por eso es que las desviaciones del comportamiento ideal también se hacen cada vez más importantes cuando el gas tiene mayor masa. Lo último que vamos a ver, si bien no hay ejercicios de esto en el cuadernillo de química, pero sí hay una pregunta relacionada con este tema en la guía de estudio que antecede a cada una de las, o que da comienzo a cada una de las unidades temáticas de la asignatura, es lo que se refiere a la solubilidad de los gases. Y nosotros creímos conveniente incluir este contenido, dado que tiene mucha relación con todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿no? Mayormente, en general, uno trata soluciones de solutos sólidos en líquidos y eventualmente de solutos líquidos en líquidos, pero bueno, nos faltaba considerar este último aspecto. Cuando nosotros hablamos de la solubilidad de los gases, principalmente vamos a pensar en soluciones acuosas, es decir, donde el solvente es agua, y vamos a ver que la solubilidad de los gases está afectada no solo por la temperatura, sino también por la presión. Comencemos viendo qué es lo que ocurre con la temperatura. La solubilidad de los gases en agua disminuye cuando la temperatura aumenta. Este efecto lo vemos al calentar un vaso con agua de la canilla y formarse burbujas de aire en el interior del mismo, o también cuando las bebidas carbonatadas pierden el gas conforme se calientan. O si alguien ha tenido alguna pecera alguna vez, vieron que las peceras generalmente cuentan con un aireador que lo que hace es proveer de aire y especialmente del oxígeno que está contenido en el aire a toda la masa de agua contenida en la pecera para que los peces puedan respirar apropiadamente. Si el aireador deja de funcionar y además aumenta la temperatura del agua, los peces lo que van a hacer es van a subir a la superficie y van a abrir su boca en la interfase entre el agua de la pecera y el aire atmosférico para poder respirar mejor. En cuanto a la presión, ¿sí? Nosotros sabemos que la solubilidad de un gas aumenta a medida que la presión parcial del gas sobre la solución aumenta. Esta observación fue eh, deducida o trabajada experimentalmente y deducida por un científico inglés, un químico inglés que se llamó William Henry, que vivió entre los años 1774 y 1836. Y justamente la expresión matemática de esa ley que lleva su nombre, ley de Henry, es la que está indicada acá en esta diapositiva. Es la solubilidad del gas, generalmente se expresa en molar, es proporcional a la presión parcial del gas sobre la solución. Y esa presión parcial se expresa en atmósferas. La constante de proporcionalidad recibe el nombre de constante de la ley de Henry y es una constante que va a cambiar su valor
según el gas que yo considere, o sea, no va a valer lo mismo ni para el hidrógeno ni para el oxígeno, ni si yo cambio la naturaleza del gas. Tampoco va a valer lo mismo si yo tengo el mismo gas pero cambio de solvente, y además es una constante que depende de la temperatura. Por lo tanto, si yo quiero estudiar la solubilidad a 25 grados de oxígeno en agua, tendré que usar la constante de Henry de, que se mide a los 25 grados para el oxígeno en agua. Y la presión parcial será la del oxígeno. Por eso la G coincide en ambos. O sea, cuando yo hablo de la presión parcial de un gas X, la solubilidad que yo estoy midiendo o determinando también es la solubilidad del gas X. En este gráfico podemos ver qué es lo que ocurre a nivel molecular, ¿sí? Y podemos observar que en este caso yo tengo un volumen de solución que permanece constante entre la situación 1 y la situación 2, y tengo acá en este sector del émbolo o del recipiente, acá hay un émbolo, perdón, el sector del recipiente, lo que vamos a tener es un gas. Podemos considerar que ese gas es puro o bien que es una mezcla de gases, y si yo estoy considerando de esa mezcla de gases el oxígeno, veré la solubilidad del oxígeno cuando utilice la constante de Henry del oxígeno. Y solamente me dedicaré a observar cuál es la presión parcial del oxígeno en esa mezcla. O sea que esta ley es válida para cuando acá hay un gas puro o una mezcla de gases. Si yo tengo acá un gas X, que en este caso es un gas puro, vemos que el gas, por la teoría cinético-molecular, estaría acá moviéndose continuamente las partículas, chocan entre ellas y con la superficie del recipiente que las contiene, y además con las moléculas que forman parte del líquido. A medida que van chocando con esas moléculas, quedan atrapadas en el seno de la solución, y entonces la cantidad de gas que queda en el seno de la solución es lo que nos va a determinar la concentración. Cuando aumenta la presión, porque yo bajé el émbolo y entonces disminuyó el volumen y por lo tanto se produjo un aumento de la presión, lo que tenemos es que las moléculas del gas X simplemente lo que están ejerciendo es un número mayor de choques por unidad de tiempo y por unidad de área, en este caso de la solución. Al haber un mayor número de choques, va a haber una mayor probabilidad de que las moléculas queden eh, atrapadas, entre comillas, atrapadas por las moléculas de la solución, y entonces en ese caso va a aumentar la concentración del soluto gaseoso en el medio líquido o en el solvente líquido. La presión, o sea, este efecto de la presión, obviamente es mucho más importante para solutos gaseosos, y por eso nunca los estudiamos para solutos líquidos y sólidos, porque los líquidos y sólidos se acuerdan que eran incompresibles y que el efecto de la variación de presión sobre ese tipo de estado físico no tiene importancia. Con esto terminamos todo lo referente a estado gaseoso, y esto sería el último video que vamos a publicar de parte de la cátedra. Para la parte de cambio de fase, ustedes tienen un apunte que está completamente detallado en la guía, en el cuadernillo. Entonces, el material que le facilitamos es ese, los ejercicios son pocos y les pedimos entonces que lo lean y que traten de hacer los ejercicios.